A Sonia se le solicita reproducir en menor escala un triángulo cuyo perímetro es 3 metros. Se le indica que el perímetro del triángulo que ella debe construir será de 1 metro. ¿Cómo deberá proceder? Lo que Sonia debe hacer es trazar un triángulo semejante al triángulo ABC. Este triángulo que aparece acá. Eso quiere decir que los ángulos de los triángulos son congruentes, es decir, el ángulo con vértice en C y el ángulo con vértice en C' deben medir lo mismo el ángulo en B y el ángulo en B' y el ángulo en A con el ángulo en A'. Por otra parte, los lados deben ser proporcionales. Eso significa que la medida de AC sobre la medida de A'C' debe ser igual a la medida de BC sobre la medida de B'C' e igual a la medida de AB sobre la medida de A'B', tal como se establece en estas igualdades que aparecen por acá. Es decir, los triángulos en este caso son semejantes. Sonia procede de la siguiente manera. Primero, mide los lados del triángulo que debe reproducir y se da cuenta que miden 90 centímetros, 129 y 81 centímetros, respectivamente. Ella piensa que si el perímetro de su triángulo es la tercera parte del que le dan, entonces es posible que cada lado del suyo deba medir la tercera parte del triángulo dado. Construye entonces un triángulo de lados 30, 43 y 27 centímetros, respectivamente. Este es el triángulo que construyó Sonia y este es el triángulo dado. Ella los sobrepone de esta manera y se da cuenta entonces que son semejantes, puesto que este lado y este son paralelos. Sin saberlo, Sonia utilizó el criterio de semejanza de triángulos conocido como criterio lado-lado-lado o LLL, que establece que si AB sobre A'B' es igual a AC sobre A'C' e igual a BC sobre B'C', entonces también los ángulos correspondientes son congruentes y por lo tanto ambos triángulos son semejantes. También hay otro criterio que se llama criterio ángulo-ángulo, o sea AAA, que especifica que si el ángulo A y el ángulo A' son congruentes, el ángulo B y el ángulo B' son congruentes y también el ángulo C es congruente al ángulo C', entonces también se tiene la proporcionalidad entre los lados y por lo tanto los triángulos son semejantes. Un tercer criterio es el criterio lado-ángulo-lado, LAL, que establece que si tenemos dos lados AB sobre A'B' y AC sobre A'C' son iguales y los ángulos en medio de esos dos lados son congruentes, entonces los triángulos son semejantes.